Y bueno, vamos a empezar la sexta videoconferencia de este taller y que se titula Cómo documentar, evaluar e investigar el impacto de... a ver, comenta... Vale, perfecto. Que si alguien se tiene que ir y puede volver, no hay ningún problema. Bueno, os decía que vamos a iniciar esta sexta videoconferencia en la que más o menos lo que os vamos a enseñar es cómo podéis documentar y medir el impacto del cambio metodológico y cómo eso luego pues lo podéis utilizar para compartirlo en jornadas, compartirlo en artículos en revistas de educación y de esta manera convertiros un poquito en propagadores de la metodología. Bien, vamos a revisar algo acerca de los objetivos. El principal objetivo de este taller era que implementéis en alguna de vuestras asignaturas digamos, una implementación piloto de aula invertida adaptativa. Y bueno, yo espero haberos convencido para que lo hagáis. Además, hemos utilizado, digamos, el proyecto de este taller para, digamos, obligaros a preparar esa propuesta, con lo cual, pues ya la tenéis hecha. Solo, digamos, el siguiente paso es ponerla en práctica con vuestros alumnos. Pero hay un segundo objetivo que haría que este curso todavía tuviera un mayor impacto y sería que aparte de que vosotros empecéis a experimentar con esta metodología de aula invertida, pues que seáis capaces, digamos, de, bueno, pues de demostrar los resultados sobre el aprendizaje y la motivación de los alumnos que obtengáis con estas innovaciones y de esa manera podáis convencer a otros compañeros de vuestras áreas o departamentos o universidad para que pues se incorporen, empiecen a usar esta metodología, ¿no? Y a ese segundo objetivo contribuye fundamentalmente la videoconferencia de hoy, en la cual pues vamos a revisar un poco, pues eso, metodologías, maneras de trabajar que nos pueden ayudar a, digamos, a difundir, a medir el impacto y a difundir los logros que hemos obtenido con el uso de esta metodología. Y bueno, esta es la agenda de las, bueno, ya sabéis, tentativa. Yo creo que incluso, pues, algunos de los últimos puntos, pues, los vamos a obviar con el fin de poder iniciar antes la sesión para compartir vuestras propuestas, ¿vale? Entonces, realmente vamos a tener, realmente el punto 1 va a ser el más importante. Vamos a ver cómo medir los efectos del aula invertida sobre la implicación de los alumnos. Ayer me preguntabais que cómo se medía la motivación. Realmente la motivación la podemos medir de manera indirecta midiendo la implicación, midiendo comportamientos de los alumnos que demuestran que están implicados, que están motivados, ¿vale? Ese va a ser el primer aspecto que vamos a tratar. Luego veremos maneras de medir el rendimiento académico. Básicamente, vamos a ver que esto se puede hacer muchas veces con datos de las mismas calificaciones de las pruebas de evaluación. Ya nos dan, si realmente esas pruebas de evaluación miden aprendizaje, pues nos van a servir, ¿no?, para poder establecer comparaciones. También veremos, y esta va a ser la parte un poquito más, digamos, conceptualmente más desafiante, más difícil, vamos a ver las metodologías para medir ganancias de aprendizaje conceptual, que básicamente son metodologías que lo que nos sirven es para saber de dónde parte cada alumno al inicio de la asignatura, medir luego también con bastante precisión a dónde ha llegado en cuanto a su avance en la comprensión de los conceptos importantes de la asignatura, y teniendo esos dos valores podemos hacer la resta y podemos ver cuánto es lo que ha aprendido cada alumno en la asignatura o cuánto ha aprendido la clase como media, qué ganancia de comprensión se ha producido. Finalmente, veremos un cuarto aspecto que es también importante y es la valoración de los estudiantes, ¿no? Tanto digamos, en
encuestas informales que nosotros queremos para, digamos, para recibir feedback de los alumnos de la asignatura, como en encuestas oficiales, como las que se utilizan para evaluar la docencia y que, bueno, pues os mostraré, bueno, ya os he mostrado alguna cosa también, ¿no? De que realmente las percepciones de los estudiantes pues son muy positivas, ¿no? Y luego tengo un segundo punto que es realmente era un resumen de un artículo acerca de los efectos de aula invertida, pero ese artículo ya os lo he subido al Gelapi y entonces es un artículo de revisión que escribí yo y entonces pues prácticamente o bien con que leáis las diapositivas o con que leáis el artículo completo, pues esa información la tendréis, ¿vale? Y nada, al final os daré algún consejo para los inicios con el aula invertida y este es el plan para la sesión de hoy. Que yo os digo que aunque estaba programado que fuera hora y 3/4, vamos a intentar acortar un poquito para dar así 15 minutos más a las presentaciones de las propuestas. Y bueno, vamos a empezar por el punto 1, que era el estudio de variables que nos pueden permitir medir el efecto del aula invertida sobre la implicación. Y el trabajo, el estudio preparatorio, ¿no?, que pedimos a los estudiantes que hagan antes de las clases. Y hay varias variables que nos sirven para esto. Vamos a ver, fundamentalmente hay dos muy parecidas que miden implicación. Una sería el porcentaje medio de realización de tareas por el estudiante medio, que luego explicaremos cómo se obtiene y qué resultados da, pero básicamente lo que hacemos es, cuando acabamos la asignatura, contamos las tareas que ha hecho cada estudiante y hallamos la media de ese estudiante y finalmente hallamos la media de todos los estudiantes, ¿vale? Otra variable que podemos utilizar para medir implicación es el porcentaje de estudiantes implicados, que los definimos como aquellos que han realizado más de la mitad de las tareas propuestas, más del 50%, por ejemplo, que han estudiado más del 50% de los temas. Esta medida ya veremos que es muy interesante, porque realmente nos indica, en cierto modo, es quiénes realmente nos están aprobando en el trabajo preparatorio antes de clase y podemos ver si, por ejemplo, ese subgrupo de alumnos pues obtienen mejores calificaciones en los exámenes o, bueno, podemos hacer otro tipo de estudios de relación. También tendríamos otro parámetro que sería el contrario, ¿no? Sería no los estudiantes, el porcentaje de estudiantes que están implicados, sino el porcentaje de estudiantes que se resisten a implicarse, ¿no? Y que lo podríamos medir, digamos, de manera complementaria, lo podríamos medir como el porcentaje de estudiantes que realizan menos de la mitad de las tareas, menos del 50%. Con lo cual, el porcentaje de estudiantes implicados y el porcentaje de estudiantes resistentes o que no se implican, pues eso es la suma de esas dos cosas siempre nos va a dar 100, ¿no? Y finalmente veremos maneras para investigar un poco el uso del tiempo de nuestros alumnos. Básicamente se trata de medir el uso del tiempo en clase y fuera de ella por los estudiantes, ¿no? A eso nos ayudan mucho los cuestionarios de comprobación del estudio previos. En estos cuestionarios introducimos preguntas que nos digan, bueno, ¿cuánto tiempo has dedicado a leer los documentos? ¿Cuánto tiempo has dedicado a ver los vídeos? ¿Cuánto tiempo has dedicado a realizar las tareas o a responder al cuestionario? Pues toda esa información la vamos recopilando y luego la podemos sumar y bueno, y podemos obtener de esa manera información cuantitativa. También podemos tener, a veces, al analizar las respuestas de los alumnos, podemos darnos cuenta, podemos tener información cualitativa, ¿no? Por ejemplo, el estudiante que cuando le preguntas que cuánto tiempo ha tardado en leer los materiales, dice, he tardado en hojear los PDFs tantos minutos, pues ya te está diciendo que los ha ojeado, ¿no? Que no, desde luego no se lo ha tomado muy en serio, ¿no?
O aquellos otros estudiantes que te dicen, bueno, la verdad que he tardado poco, ¿no? Porque voy haciendo el cuestionario mientras lo reviso, ¿no? Y entonces, pues bueno, realmente no es eso lo que les pedimos a los estudiantes. Les pedimos que primero interaccionen con los resultados y que luego respondan a los cuestionarios, no que abran el cuestionario y que se pongan a buscar, digamos, contestaciones, ¿no? Pero bueno, imaginaros este tipo de estudiantes, pues si no les pidiéramos que hicieran cosas, pues posiblemente pues no harían nada, ¿no? Bien. Vamos a ver esas dos primeras variables. Hablábamos de, voy a encender el puntero. ¿Os acordáis? Tenemos aquí en azul tenemos el porcentaje de la que primero he hablado, porcentaje medio de tareas realizadas por cada estudiante. Y en naranja tenemos el porcentaje de estudiantes implicados, es decir, aquellos que hacen más de la mitad de las tareas. Y veis que cuando uno empieza, esto serían distintas promociones, esta sería la 0 antes del aula invertida, primera con aula invertida, segunda, tercera. Veis que en las 3 primeras promociones con aula invertida suele, ahora dirían que es una subida casi vertical, ¿no? Del porcentaje de alumnos que, bueno, que realizan tareas y vemos que al final el azul al final tiende a dar valores, digamos, más moderados. La otra, la naranja, tiende a dar valores más altos, ¿no? ¿Y por qué es esto? Pues porque llega un momento en el que a lo mejor, aunque la mayoría de los estudiantes hagan más de la mitad de las tareas, pues puede haber estudiantes que hagan el 70% y otros que hagan el 95% o el 100%. Y eso, la variable, digamos, naranja, no es capaz de diferenciarlo. La variable azul, sí, ¿vale? Y por eso quedan unos valores, digamos, no se va tan rápidamente al 100%. En cualquier caso, son dos variables que sirven para lo mismo, para, digamos, medir si hay un mayor. ¿Ves? Aquí nosotros hemos podido comparar de una manera muy exacta cómo ha ido evolucionando en distintas promociones. Esto está hecho con la media de varias asignaturas, pero podemos ver perfectamente cómo ha ido promoción a promoción, pues ha ido subiendo el porcentaje de alumnos que hacían las tareas durante los primeros 3 años de implementación y luego como eso ya pues se va estabilizando, ¿vale? Vamos a ver qué ocurre con lo contrario de la medida naranja, que recordad que era el porcentaje de alumnos que no se implicaban o la resistencia al cambio. Y es decir, el no realizar las tareas sería una manifestación pues de que, digamos, nosotros los docentes pretendemos cambiar la metodología, pero los alumnos, digamos, pues siguen fieles a sus costumbres ancestrales de no estudiar salvo que se acerque el examen y entonces pues tienes alumnos que no te estudian antes de los temas. Y entonces, veis, esta que tenemos aquí en azul es nuestra curva histórica y veis que tenemos que en los 3 primeros años, al principio partimos de una resistencia que es mayoritaria, el primer año, el segundo ya baja de la mitad de los estudiantes y en el tercero pues ya suele bajar a valores de un 20% de alumnos que se resisten a hacer más del 50% de las tareas. Y luego veis que esto, pues en promociones sucesivas, pues sigue bajando pero se estabiliza y bueno, ya veremos, según el curso, pues suele quedar a lo mejor entre el 20 y el 10% es decir, que esto es es un cambio que requiere varios años, ¿no? Digamos, es un cambio cultural, ¿no? Y esto que he marcado aquí en rojo, con un asterisco, en azul teníamos la serie histórica, ¿no? Las asignaturas que llevamos 9 o 10 años y que, bueno, y que fuimos aprendiendo un poco cómo convencer a los alumnos, ¿no? Que en esas asignaturas, pues primero planteábamos el cambio, pero para los alumnos que tuvieran motivación. Luego al segundo año le añadíamos marketing y bonificación. Luego al tercer año cambiábamos la guía, con lo cual ya penalizábamos a aquellos alumnos que no se prepararan y cuando se hace ese cambio, pues ya entonces el 80% de los alumnos pasan por el aro y hacen las tareas y se preparan para los temas. La penalización no, consiste en decir que el 10%
de la calificación de evaluación continua se otorgará por la preparación. Es decir, el que no se prepara tiene un 0 en esa parte, ¿no? Si uno no prepara ningún tema, pues tiene un 0. Y por eso digo que es penalización, porque esa persona en evaluación continua pues no podrá sacar un 10, ¿vale? Pero realmente no es que restemos, ¿vale? Sino es simplemente que asignamos un porcentaje de la evaluación continua al estudio preparatorio. Con el cuestionario, los alumnos que responden, que estudian los materiales, ven los vídeos y responden a los cuestionarios, son a los que se les da esa bonificación y a los que no lo hacen, pues no, ¿vale? Esto simplemente con la revisión de los cuestionarios sacamos la lista de alumnos que nos han hecho cada tema. Recordad que las preguntas que hacemos nosotros en los cuestionarios no son preguntas de respuesta correcta, sino me refiero a las preguntas de los cuestionarios universales, en las cuales realmente lo que les pedimos es que nos digan, pues, por ejemplo, qué es lo que entienden, qué es lo que no entienden, qué dudas tienen, ¿vale? Pero de esa manera nosotros comprobamos que han interaccionado con los materiales, ¿vale? Nosotros no hacemos ahí una evaluación de tipo examen, de ponerles preguntas y ver si las responden correctamente o no, ¿vale? Es decir, que esa parte de la evaluación continua, pues se la estamos dando por hacer el trabajo, igual que, por ejemplo, cuando en unas prácticas las calificas con un informe de prácticas, ¿no? Realmente aprueba el alumno que va a las prácticas y hace el informe, ¿no? Bien, es la misma metodología. Y lo que os decía es que aquí en rojo tenemos un asterisco, que es una asignatura más reciente, que no es de la serie histórica, en la cual lo que hicimos fue todas estas medidas de promoción del estudio preparatorio, lo que hicimos fue aplicarlas ya directamente el primer año. Y en ese caso conseguimos pues que en el primer año el 60% de los alumnos hicieran más del 50% de los temas, y, por tanto, el porcentaje de alumnos que se resistieron pues fue el complementario, fue un 40%. Con lo cual, lo que os quiero decir es que posiblemente vosotros, si empezáis ahora conociendo las buenas prácticas y sabiendo todos los trucos para estimular a los alumnos, pues posiblemente consigáis unos resultados bastante mejores que los que nosotros obtuvimos en nuestra serie histórica. De hecho, algunos profesores que he tenido como alumnos en cursos de aula invertida, cuando han hecho adaptación a aula invertida de una asignatura completa, pues algunos me han contado pues eso, de obtener, digamos, resistencias inferiores al 50% el primer año, cuando nosotros históricamente pues a lo mejor las teníamos del 70% o incluso del 75%. Bien. Otra cuestión que se puede estudiar es estudiar cómo varía esa resistencia, no solo promoción a promoción, sino cómo varía, digamos, la realización de las tareas a lo largo del cuatrimestre, ¿vale? Y para esto es muy sencillo. Básicamente, si nosotros tenemos los datos del porcentaje de los alumnos que nos han hecho cada uno de los distintos temas de una asignatura y los ponemos en orden, pues podemos ver, veis, aquí tenemos distintas curvas, cada una de estas curvas sería de distintas promociones. Esta es de la primera promoción que hicimos en farmacia y fijaros que aquí era pues esto, pues sin la bonificación, sino el primer año, pues veis que partimos de un porcentaje que inicialmente se acercaba al 40%, pero veis cómo ese porcentaje va disminuyendo, a medio cuatrimestre cae completamente, coincide con el máximo de exámenes de medio cuatrimestre, luego se recupera un poco y luego vuelve a disminuir, coincidiendo también con los exámenes a final de cuatrimestre. En gris tenemos la siguiente promoción de farmacia y veis que aquí ya, al mostrarles los datos del año anterior que mostraban la relación, ¿no? Cómo los alumnos
que estudiaban los temas, pues sacaban las mejores notas, pues entonces esto hace que ya se animen porcentajes más altos de alumnos a hacerlo al principio. Pero veis que esos porcentajes también suelen caer bastante y desde luego cuando tienen otras actividades, digamos, más prioritarias, tipo estudiar exámenes parciales de asignaturas, pues esto cae tremendamente. Luego se recupera y luego vuelve a bajar en la parte final del cuatrimestre. Aquí en naranja tenemos la tercera promoción de farmacia, que veis que, bueno, que si hiciéramos la media, pues la media sería bastante superior, pero veis que un poco la morfología conseguimos al principio, a base de estimular, conseguimos unos porcentajes ya en este caso por encima del 90%. Esto cae a la mitad, pero bueno, habíamos conseguido que se mantuviera hasta que llegaron los exámenes. Luego tiene otra época de buena complementación y luego ya en la parte final del cuatrimestre pues baja. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, y aquí tenemos otro, digamos lo que sería un control positivo, que es una asignatura de cuarto curso, en la cual veis que hay temas que incluso los hacen el 100% de los estudiantes, ¿no? Y pero veis que en todas se observan esas bajadas en determinados momentos. ¿Cómo nos podemos adaptar a esto? Pues tenemos que ser, yo creo que esto lo que indica es que hay periodos en los que los alumnos tienen cosas a las que dan más prioridad, entregas de trabajos, exámenes de primera mitad de cuatrimestre, y bueno, y contra eso no podemos competir. Entonces, en esos momentos lo que nosotros hacemos pues es en esos temas, digamos, darles menos materia para estudiar, menos metraje de vídeos, menos documentos, cuestionarios con menor número de preguntas y que a lo mejor pues en lugar de tener que dedicarle pues a lo mejor 2 horas, pues que con dedicarle 1 hora pues puedan finalizarlo, ¿no? Y de esa manera pues digamos que aunque dediquen menos tiempo, pero por lo menos que preparen algo el siguiente tema de nuestra asignatura. Bien, otra cosa interesante es la relación entre la resistencia, ¿no?, a ese estudio preparatorio, a ese estudio continuo y la tasa de fracaso académico. Estos datos son de la asignatura de farmacia y tenemos aquí en naranja la tasa de fracaso. Veis cuando esto es el primer año que ya implantamos metodología FLIP. El año anterior la tasa de fracaso estaba incluso por encima del 50%, ¿vale? Pero en el primer año, en el cual hubo una resistencia muy alta, pues prácticamente poco más de un 20% de los alumnos de esa asignatura nos hicieron el estudio preparatorio en más de la mitad de los temas. Y bueno, veis que la tasa de fracaso pues siguió siendo alta, no bajó mucho. Ya digo, partíamos de un 50 y pico, pues a lo mejor bajó un 47, un 48. Pero posteriormente, al ir disminuyendo en promociones sucesivas, ir disminuyendo, digamos, la resistencia de los alumnos, y esto significa que más alumnos van haciendo más tareas, pues veis que llegamos en el tercer año, ya llegamos a ese nivel pues de una resistencia cercana al 20%, y ves que eso correlacionó con una disminución de las tasas de fracaso pues a niveles pues de un 15% o así. Y luego a partir de aquí pues ha ido oscilando. Ahora esto pues de año en año, pero digamos, se nos siguen manteniendo las tasas de resistencia por debajo entre el 30 y el 20% y las tasas de fracaso académico en esta asignatura entre el 25 y el 15%. Bien. Y bueno, esto es lo mismo mostrando, digamos, una correlación entre, digamos, el porcentaje de alumnos que se resisten al estudio preparatorio y la tasa de fracaso, y vemos que hay una correlación pues directa y entre una cosa y otra, ¿no? Entre no prepararse y, digamos, no aprobar la asignatura. Con lo cual, bueno, pues esta es una información que es de esta que nosotros solemos mostrar a los alumnos al principio de la asignatura para que sepan que si no estudian los temas, pues seguramente no aprobarán la asignatura, ¿no? Y bueno, el cuarto punto que teníamos acerca de esto era el punto relacionado
con el tiempo de trabajo no presencial, ¿vale? Y básicamente, claro, esto realmente depende de lo que les demos para que trabajen. Pero nosotros típicamente, por un poco la composición que solemos hacer, del tiempo que dedican a preparar los temas, más o menos la mitad de ese tiempo la dedican a lectura de documentos, un 25% a ver vídeos y un 25% a hacer tareas y responder a cuestionarios, ¿vale? Y luego, ¿cuánto supone todo ese estudio preparatorio? Pues realmente al final, todo ese estudio preparatorio realmente no le supone más, sería aquí la parte naranja, de un 25% de todo el trabajo no presencial que deben realizar para superar la asignatura, ¿no? Luego tendrían la parte más importante, que aquí sería el azul, del estudio para pruebas de evaluación, y luego tendrían otra parte que es la preparación para prácticas, seminarios y proyectos, que esto les lleva pues prácticamente 35 horas, pues una parte incluso algo más grande que la del trabajo preparatorio, que más o menos son unas 25 horas. Bien, entonces, si lo que queremos es estudiar el tiempo de trabajo no presencial de nuestros estudiantes, pues lo que vamos a tener que hacer es incluir en el cuestionario de comprobación del estudio a cada tema, seminario o práctica que hagamos, pues una pregunta que nos informe del tiempo dedicado. O si queremos descomponer en distintas cosas, pues tendremos que hacer más de una pregunta. Aquí lo realmente importante es que si queremos tener información fiable sobre el tiempo que nuestros alumnos han dedicado a realizar tareas, eso no se lo podemos preguntar al final de la asignatura o un mes después de haber realizado las tareas. Se lo tenemos que preguntar en el momento en el que acaban de hacerlas, ¿vale? Y bueno, y además cuando eso se convierte en una especie como de rutina, ellos ya saben que la última pregunta o las últimas preguntas del cuestionario van a referirse a eso al tiempo, pues ya se fijan un poco más, ¿no? Porque al principio pues hasta te dicen, pues no sé cuánto tiempo dedicar. Pero bueno, eso en cuanto va avanzando, ya ellos ya el segundo cuestionario, al tercero, ya saben que les vamos a preguntar eso y entonces pues digamos ya controlan más esto del tiempo, ¿no? Luego nosotros también, para saber cuánto tiempo dedican, pues un poco de lo que llamaríamos, en lo que tradicionalmente se llama tiempo de empollar, ¿no? Que no sé si sabéis de dónde viene la palabra, pero yo os lo puedo contar, porque como soy de la Universidad de Alcalá, que se fundó cuando no había calefacción en las aulas, pues los estudiantes pobres iban al aula, iban antes y se sentaban y calentaban el asiento al estudiante rico que llegaba, les daba una monedilla y entonces ya el estudiante rico se sentaba en el sitio que había estado calentando el estudiante pobre. Por eso se llama empollar. Bien, pero ahora tiene otro significado, ¿no? Empollar significa, pues, estudiar de manera intensiva, ¿no? Para un examen, ¿no? Entonces, pues nosotros les preguntamos que cuánto estudio han dedicado a la preparación final de ese examen. Es decir, que no que nos cuenten todo lo que han dedicado desde el principio, sino la fase final de preparación. Y bueno, sumando todas esas cosas, pues podemos realmente saber el trabajo no presencial de nuestros alumnos en nuestra asignatura y ver de esa manera si nuestros créditos ECTS realmente son, digamos, son verdad, son realidad o son ficción, ¿no? ¿Vale? Porque está por ver, ¿no? Está por comprobar que mucho de ese trabajo no presencial se produce, ¿no? Y de esta manera, pues lo podemos saber. Y un poco en cuanto a datos que obtenemos de eso, pues nosotros con la hoja de Excel de las respuestas de cada tema solemos obtener el tiempo medio, la desviación estándar, la mediana. La mediana es interesante porque hay veces, a lo mejor algunos estudiantes pues nos pueden torear un poco y decir que han estudiado algo más, han dedicado algo más de tiempo y de lo que han dedicado en realidad. Y eso, por ejemplo, si estamos midiendo con la media y tenemos unos cuantos que exageran, pues a lo mejor eso nos puede desplazar la media. Sin embargo, si usamos la mediana,
la mediana es mucho más estable y por unos cuantos alumnos que exageren no se te va a desplazar la mediana de la clase, del tiempo trabajado. Y otro valor que solemos tomar también es el de la suma del tiempo trabajado, porque, bueno, le da le da una idea al docente del tiempo que ha hecho trabajar no solo al alumno, por alumno individual, sino el tiempo que han trabajado sumando todos los alumnos, ¿no? Y esto, bueno, pues suele animar, ¿no? Es decir, bueno, yo como docente le he dedicado un tiempo, pero he conseguido que mis alumnos le dediquen un tiempo bastante mayor. Bien, pues con esto hemos acabado el primer punto relativo a cómo medir la implicación de los alumnos. Llegamos al segundo punto, que es que, bueno, que este va a tener un poquito más de complejidad, tiene un par de elementos de complejidad. Vamos a ver cómo medir los efectos sobre el rendimiento académico de los estudiantes y sobre el aprendizaje. Entonces aquí supongo que hay dos conceptos que van a ser nuevos para bastantes de vosotros. Uno es el tamaño de efecto, ¿vale? Y que básicamente el tamaño de efecto es una medida relativa del cambio, ¿no? Y lo que hace es medir la magnitud de un cambio en relación a la desviación típica que tenía ese parámetro antes de que se produjese el cambio, ¿vale? Entonces, bueno, luego os lo voy a mostrar con imágenes para que lo entendáis, ¿vale? Y luego el segundo concepto, que este realmente es el más difícil, sobre todo de llevar a la práctica, pero es también muy interesante, que son los estudios sobre ganancia de aprendizaje. Y que a la ganancia de aprendizaje, pues como he comentado antes, va a ser esa diferencia entre lo que el alumno sabe al final o comprende al final y lo que comprendía al principio de la asignatura. Con lo cual aquí la complicación es que no nos vale con una medida al final, sino que tenemos que hacer, por un lado, una medida que mida comprensión, no otra cosa, y segundo, que la tenemos que aplicar de una manera diagnóstica al inicio de la asignatura y de una manera, digamos, tras la asignatura, volver a aplicar por sorpresa esa misma prueba para medir qué cambios ha producido, ¿vale? Y luego veremos un par de puntos que, bueno, no tienen tanta, digamos, no tienen tanta enjundia conceptual, que son, bueno, pues ver la relación entre tasa de fracaso y tasa de éxito con otros, digamos, con otros parámetros, ¿no?, que podemos medir, es decir, medir relaciones entre unas y otras y bueno, y, por ejemplo, relacionarlo con el nivel de implicación de los estudiantes. Otra cosa que es importante dejar clara, yo creo, desde el principio, muchas veces cuando nos ponemos a innovar, bueno, pues queremos innovarlo todo. Y en este caso, si lo que pretendemos es medir el impacto de una innovación, eso no pega mucho con innovar todo, ¿vale? Quiero decir, si queremos comparar los resultados que obtenemos de aprendizaje con una metodología que usábamos anteriormente, tradicional, y con una metodología nueva, innovadora, como el aula invertida, por lo menos durante los primeros años del uso del aula invertida, deberemos mantener parte de nuestros sistemas de evaluación, ¿vale? Podemos cambiar otros, podemos cambiar bonificaciones, pero tendremos que mantener, por ejemplo, el tipo de pruebas para medir el aprendizaje, tendremos que mantener su grado de dificultad, podremos utilizar incluso algunas preguntas para comparar, ¿no? Qué es lo que los alumnos lograban antes sin aula invertida y qué es lo que logran después con aula invertida. Es decir, que a lo que me refiero es que cuando implementamos aula invertida tenemos que mantener ciertos aspectos de la evaluación, pues como su dificultad, como la metodología, pues por lo menos 1 o 2 años, al menos debemos intentar mantenerlos bastante constantes para poder hacer comparaciones válidas, ¿no?, entre los rendimientos que se obtenían antes de la aula invertida y después de la aula invertida.
Si lo cambiamos todo, pues realmente diremos, bueno, hemos innovado la metodología de enseñanza, hemos innovado la metodología de evaluación, pero realmente no tenemos una manera no tenemos una métrica que hayamos mantenido a lo largo del tiempo con la cual podamos medir el impacto, ¿no? Con lo cual aquí hay que tener, digamos, hay que tener cuidado, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito estas cosas, ¿no? Y lo primero, vamos a ver vamos a ver la relación entre el porcentaje de realización de tareas y digamos, el impacto, la mejora, en este caso, en las calificaciones, en las pruebas de evaluación del aprendizaje. Claro, esto significa, como acabo de comentar, que tendremos que mantener las pruebas de evaluación del aprendizaje deberán mantener su tipología, deberán mantener su grado de dificultad si queremos hacer comparaciones. En este caso estamos agregando además 4 asignaturas, es decir, para evitar el tema de la variabilidad, ¿no? Que pueda producirse, pues a lo mejor en una promoción concreta, en un grupo concreto, pues cada punto de aquí representa la media obtenida en, por ejemplo, aquí la primera promoción de 4 asignaturas distintas en las cuales se implementó la metodología FLIP. Y ves que este gráfico, una complicación que tiene es que tiene realmente 2 escalas, ¿no? Tenemos una escala aquí a la izquierda, que sería el tamaño de efecto y que la va a seguir la curva azul. La curva azul, veis, lo que nos mide es cómo ha ido subiendo la calificación media. El primer año, pues prácticamente no llegó a 0,4 desviaciones estándar. El segundo año ya superó el 0,6, es decir, ya superó la media desviación estándar. El tercer año ya se acercó al 0,8. Al cuarto año ya prácticamente era 0,8. Al quinto año ya estaba casi en una desviación estándar por encima. Luego ya veremos lo que significa un aumento de una desviación estándar, pero ya veréis que es un aumento muy importante. ¿Y qué ocurre a partir de aquí, de este quinto año? Pues veis que ya promociones, pues te va llegando una promoción que es un poco mejor, que estudian un poco más, llega otra que es un poquito peor, estudian un poco menos y entonces ya como que oscilas alrededor de ese, digamos, de ese límite, más o menos, de una desviación estándar, aunque hay veces que se puede llegar a mejoras todavía mayores. Luego ya veremos, pero más o menos una desviación estándar supone, por ejemplo, que partiendo de una nota media de, por ejemplo, 5,5 en una prueba de evaluación sobre 10 puntos, pues normalmente eso suele tener una desviación del estilo de 1,5 puntos, ¿vale? Es decir, sería 5,5 más menos 1,5. Y esto significaría un tamaño de efecto igual a una desviación estándar, sería que con la nueva metodología mi media ya no sería 5,5, sino sería 5 más una desviación estándar. Es decir, 5 más 1,5 serían una media de 7, ¿vale? Es decir, que la nota media ha subido considerablemente, ¿no? Eso sería más o menos la historia que nos cuenta la curva azul. Y la curva roja, vemos aquí a lo largo de distintas promociones, pues como también el porcentaje, digamos, de cumplimentación de medio de tareas, pues se estabiliza en alrededor del 90%, ¿vale? Según cursos, ya veremos, por ejemplo, en asignaturas optativas de cursos finales se pueden obtener medias de cumplimentación por encima del 95%. En cursos, digamos, pues intermedios, por ejemplo, tercero, segundo, pues van a quedar un poquito más bajos, van a quedar alrededor del 90%. Y en el caso de alumnos, por ejemplo, de primer curso, pues nos podemos dar con un canto en los dientes si conseguimos que el 80% de los alumnos pues nos hagan más de la mitad de las tareas, ¿vale? En cualquier caso, estas dos variables vemos que siguen una cinética muy parecida a lo largo de los años y esto pues apunta a que existe una posible relación causal entre ese estudio preparatorio y la mejora en calificaciones en las pruebas de evaluación. Con el fin de, bueno, de obtener más pruebas en esa relación, pues nosotros hemos hecho
con la hipótesis de que si hubiera una relación causal, los alumnos que preparan más temas deberían sacar mejores calificaciones en las pruebas de evaluación de aprendizaje, y tenemos resultados de varias asignaturas, ¿no?, de la relación entre el porcentaje de temas estudiados por cada estudiante y su calificación en las pruebas de evaluación acreditativa, y veis que típicamente pues aquellos alumnos que prácticamente no tienen, digamos, ninguna implicación, ¿no?, que prácticamente no han realizado estudio preparatorio, pues suelen sacar unos resultados mucho peores que los que sí que han hecho algo. Y entre los que han hecho algo, pues en función de la cantidad de cosas que han hecho, veis que aquí hemos hecho distintos segmentos, ¿no?, entre el 10 y el 40% de las tareas, entre el 50 y el 80%, el 90%, el 100%, pues sí que se ve que al menos en las medias de cada grupo claramente sí que hay un aumento, ¿no? Y bueno, y esto indicaría que los alumnos que más se implican tienden a sacar los mejores resultados en las pruebas de evaluación, como es además lógico. Y vamos, esta diapositiva que os he preparado aquí con el pavo es para que se os quede clavado el mensaje de que, digamos, el efecto del cambio al aula invertida no es moco de pavo, sino que realmente es una cosa importante. Claro, yo os he hablado antes de, bueno, de un aumento, una desviación estándar, y hemos dicho que eso puede ser subir 1,5 puntos, la media en escala de 10, ¿vale? Y pasar de un 5,5 a un 7. Pero ¿cuánto supone esto digamos, en cambio, en desplazamiento de la curva de notas de nuestros alumnos? Fijaros, aquí tenemos en azul lo que sería la curva, la distribución de notas en una metodología, en una asignatura que cuando usa metodología tradicional, y tras hacer el cambio a aula invertida, y decíamos, pues tardas unos 3 años, ¿no?, en conseguir que más del 80% de los alumnos te hagan el trabajo, digamos, la mayoría del trabajo que les propones, y entonces ahí ya consigues una mejora de una desviación estándar. ¿Qué supone eso? Pues supone este desplazamiento de la curva. ¿Y qué supone eso en cuanto a cambios en percentiles? Pues imaginaos, significa que ahora nuestro percentil 50 está situado en la posición que antes ocupaba digamos, la media más una desviación estándar. Eso es el percentil 84,1. ¿Qué significa esto? Significa que yo, cuando daba la asignatura mediante metodología tradicional, solo había un 15% de mis estudiantes, un 15%, superaban este nivel de conocimiento de la media más una desviación estándar. Pues bien, ahora ya no son un 15%, ahora son un 50% los estudiantes que superan ese nivel. Es decir, que ahora consigo que prácticamente la mitad de mis estudiantes consigan el nivel al que antes no llegaban más que el 15% de alumnos que sacaban las mejores calificaciones. Con lo cual, yo creo que esta es una manera digamos, de sentir, ¿no?, la magnitud del cambio, ¿no? Y por tanto podemos ver que no es moco de pavo, sino que es un desplazamiento en percentil pues de casi un 35%, y eso pues es bastante, como acabamos de ver. Bien, con esto ya hemos acabado la parte del tamaño de efecto, y nos metemos en una parte que es todavía un poquito más, digamos, conceptualmente más desafiante, que es la ganancia de aprendizaje. Que bueno, espero con unos gráficos que he preparado y tal, pues que se entienda. Sí, dime, María Jesús. María Jesús quiere hacer una pregunta. Sí, la verdad es que me ha venido así ahora y tampoco sé muy bien si la voy a plantear bien la pregunta, ¿eh? O igual no tiene ni sentido. Con esa ganancia que hacen los estudiantes, si se le descontase el punto que se les da simplemente por rellenar a cuestionarios... Sí, no, esto es con los resultados de la prueba de evaluación. Vale. Es decir, vale, no es la calificación final. Vale, vale. Lo he comentado, pero
realmente es la diferencia. Tenemos que medir, por eso decía que tenemos que mantener el sistema de evaluación, ¿vale? Aunque luego tú bonifiques, tal, no sé qué, pero tú tienes que comparar, digamos, cosas que sean comparables. Vale, Resultado de la prueba con resultado de la prueba. ¿De vale, acuerdo? vale, gracias. Muy bien. Vamos a pasar entonces al siguiente punto, que era el de la ganancia de aprendizaje conceptual, que lo que significa pues es que realmente vamos a intentar medir comprensión conceptual, ¿vale? De los conceptos que sean más importantes en nuestra asignatura. Esta medida la podemos hacer a nivel de alumno individual. Básicamente lo que hacemos es darle un cuestionario diagnóstico para saber de dónde parte y luego vamos a aplicar ese por sorpresa, para que no haya preparación para la prueba, vamos a aplicar por sorpresa al final de la asignatura ese mismo cuestionario y vamos a observar qué diferencia se ha producido en la puntuación que obtiene el alumno la primera vez y la segunda vez, ¿vale? Si sabemos eso individualmente, podemos también calcular el nivel promedio de la clase, ¿vale? Y eso nos puede permitir comparar, por ejemplo, clases que han sido enseñadas de una manera, por ejemplo, imaginaos distintos grupos de una asignatura, a unos les enseñamos de una manera, a otros les enseñamos de otra manera. Pues de esa manera, con esa medida de ganancia, podremos comparar y saber cuál de las dos metodologías que hemos utilizado en los dos grupos distintos, pues cuál es la que ha producido una mayor ganancia de aprendizaje. Y esto es importante porque al sustraer el nivel de partida de los alumnos, pues podemos medir con bastante sensibilidad, pues realmente qué es lo que han aprendido en la asignatura, ¿vale? Y bueno, estos estudios, que sepáis que esto no es una cosa que se haya inventado recientemente, esto es una cosa que ya empezaron a aplicar sobre todo profesores de física universitaria en los años 80 y 90, ¿vale? Y hay estudios ya de los años 90 en los que comparaban aprendizaje activo frente a metodología tradicional en la enseñanza de la física y veían que con aprendizaje activo las ganancias de comprensión conceptual que obtenían los alumnos pues duplicaban las que obtenían los alumnos, luego veremos gráficos de alguno de estos estudios. Pero es decir, que con el aprendizaje activo se duplicaban las ganancias con respecto a las que se obtenían con metodología tradicional. Si hablamos ya de aula invertida, es decir, si fomentamos el estudio antes de clase, incorporamos la evaluación formativa en clase, pues que este tipo de estudios pues los hizo Mazur y sus colaboradores, pues observaron que ahí ya no solo se duplicaban las ganancias de aprendizaje, sino, en el caso de la física, sino que se triplicaban con respecto a las que se obtenían con metodología tradicional. Es decir, de nuevo, no era moco de pavo la diferencia entre los resultados que se obtienen al medir ganancias de aprendizaje. Pero para que entendáis todo esto, pues os voy a tener que, digamos, contar un poco los intríngulis que tiene esto de la medida de ganancias conceptuales. Bueno, para eso necesitamos dos herramientas. La primera herramienta es lo que se llaman los inventarios conceptuales, que para que os hagáis una idea, son listas de los conceptos más importantes en una asignatura. ¿Qué conceptos tienen que comprender los alumnos? Y a partir de esas listas podemos elaborar lo que se llaman pruebas conceptuales, o en inglés los concept tests, ¿no? Que serían una serie de preguntas, típicamente pues a lo mejor 30 preguntas, que preguntan sobre los distintos conceptos y realmente vemos si los alumnos comprenden o no comprenden esos conceptos. ¿Qué vamos a hacer con estas conjuntos de preguntas sobre esos conceptos más esenciales? Pues bueno, como hemos contado antes, podemos a nuestros alumnos al principio de la asignatura
podemos pasarles la prueba antes de enseñarles nada para saber, bueno, de dónde parten. Si volvemos a pasar esa misma prueba por sorpresa al final de la asignatura, veremos hasta dónde han llegado después de la asignatura. Si restamos las dos cosas, veremos la diferencia, ¿no? Cuánto han aprendido en la asignatura. Pero esto, bueno, esto es lo más básico, ¿no? Pero para eso tenemos que definir bien, cada uno en una asignatura, en su asignatura, realmente qué conceptos son los que queremos que aprendan y que apliquen y que transfieran y con qué preguntas podemos medir esos conceptos, ¿vale? Claro, cuando obtenemos estas ganancias podemos hacer lo que hemos hecho antes. Podemos decir, con el aprendizaje activo se aprende el doble que con la metodología tradicional. Con el aula invertida se puede llegar a aprender hasta el triple que con la metodología tradicional en cuanto a comprensión conceptual. Y eso nos permitirá hacer lo que se llama enseñanza basada en la evidencia, es decir, no, es que uso esta metodología porque se ha demostrado experimentalmente que es mejor que esta otra. No porque digamos, sea tradición en mi departamento o porque me apeteció, sino porque hay una evidencia científica que respalda esta metodología. Bien, vamos a ver, os voy a intentar dar por lo menos, digamos, los fundamentos conceptuales para que podáis, si os apetece, hacer un inventario conceptual de alguna de vuestras asignaturas, incluso hacer un test que os pueda servir para evaluar el nivel de partida de vuestros alumnos y volviéndolo a usar al final de la asignatura os pueda servir para ver realmente cómo han progresado gracias al paso por vuestra asignatura, ¿no? Entonces, para esto hay que hacer una serie de cosas. Lo primero, hacer ese inventario o lista de los conceptos que deben comprender los alumnos. Después tenemos que crear un conjunto de preguntas, ¿no?, que puedan medir si los alumnos comprenden, saben transferir esos conceptos. Hay que intentar, la dificultad que tiene es que este cuestionario pretendemos usarle al principio de la asignatura y al final. Es decir, que a lo mejor no podemos utilizar, si utilizamos el lenguaje sofisticado que van a aprender los alumnos en la asignatura, pues posiblemente al principio de la asignatura es que ni entiendan las preguntas. Entonces, digamos, eso no sería muy justo. Entonces, tenemos que intentar que esas preguntas, en la medida de lo posible, sean inteligibles para los alumnos que empiezan, ¿vale? Afortunadamente ahora la tecnología nos permite, digamos, el asaltar un poco. Llegamos a una clase y decimos a los alumnos, a ver, os voy a dar un número de identificación a cada uno. Pepito, tal, les ponemos una lista, tienes el tal. En el PowerPoint se apunta a cada uno su número y les decimos, a ver, sacar el móvil, identificaros y ir respondiendo a estas preguntas. Cerramos el test diagnóstico. Y les podemos decir, bueno, ya habéis visto, estas ideas sobre las que se ha preguntado en este test, pues son importantes en esta asignatura y bueno, ya irán apareciendo en los distintos temas. Cuando salgan, pues tenéis que dedicarle, digamos, especial atención porque son ideas importantes, ¿no? Y de esta manera, bueno, hemos hecho una actividad que nos va a servir, si analizamos los resultados, nos va a servir para ver de dónde parten nuestros alumnos. A lo mejor pensábamos que estaban más preparados y están menos preparados de lo que pensábamos. Bueno, digamos, tener información sobre el nivel de partida de nuestros alumnos, que eso siempre nos viene bien. Y luego, cuando vayamos a acabar la asignatura, pues por ejemplo, en una de las últimas clases de la asignatura, pues igual, en 15 minutos o 20, asaltamos ahí, les decimos, a ver, poner la identificación tal, vamos a hacer este test y tal. Y bueno, y de esa manera tenemos el pretest y el post-test, que vamos a ver ahora cómo eso se puede usar, ¿vale? Bueno, como he comentado, ¿cómo podemos construir esas preguntas? Bueno, un aspecto que ya he comentado era que debemos intentar
formularlas de manera que las puedan comprender los alumnos que todavía no han dado la asignatura. Esto es difícil, pero debemos intentarlo. Hay autores que inicialmente hacían estos tests, los hacían inicialmente con preguntas abiertas. ¿Por qué? Porque era una manera de recolectar las ideas erróneas que traían sus alumnos. Tú les dejas que respondan libre, después estudias qué es lo que te responden los alumnos, ves las meteduras de pata más habituales, ves las concepciones erróneas que traen y a partir de esas concepciones erróneas puedes crear distractores para preguntas de tipo test, de tipo MCQ, de elección entre múltiples opciones, ¿vale? Y bueno, y una vez que tenemos ya la herramienta construida, pues vamos a ver qué es lo que podemos sacar. Voy a coger el... Nosotros ya tenemos hecho nuestro test diagnóstico, se lo ponemos al principio de la asignatura y nos dan una puntuación, ¿vale? Luego esto se lo vamos a poner después y nos va a dar otra puntuación que esperamos que sea superior, ¿no? Porque han aprendido algo, ¿no? Algo, digamos, se ha producido una ganancia de aprendizaje, ¿no? Pero el siguiente paso conceptualmente que hay que hacer es relativizar esta ganancia de aprendizaje con respecto a la máxima ganancia que podía haberse producido. Esto lo podemos calcular, lo máximo es que todos los alumnos sacaran un 10, ¿no? En nuestra escala de medición. Eso sería el resultado de aprendizaje máximo, ¿no? Y la resta entre eso y esto sería, digamos, el 100% de lo que podían aprender, ¿no? Desde su punto de partida. Y la ganancia que hemos obtenido, lo que vamos a hacer es con esta fórmula relativizarla. La vamos a obtener, es decir, mis alumnos han ganado un 50% de lo máximo que podrían haber ganado, o un 25%, eso realmente es más habitual, o un 15% o un 20%, ¿vale? Bien, ahora os voy a mostrar resultados de algunos estudios, pero que sepáis que con metodologías tradicionales de enseñanza transmisiva, la ganancia relativa suele quedar entre el 15 y el 25% de la ganancia potencial máxima. Y con metodologías de aprendizaje activo, como hemos comentado, estos valores pues, se pueden multiplicar por 2, pues pueden ser entre el 30 y el 50%. Y con aula invertida, pues se pueden conseguir hasta triplicar, es decir, que podrían llegar a ser entre 45 y 75% de la máxima ganancia potencial. Eso es lo que más o menos puede extraerse de los estudios. Bueno, esto es de Erin Mazur, en física, con alumnos de Harvard. Su hipótesis de partida era que esos estudios que se habían hecho en universidades estatales y que demostraban que, bueno, que los alumnos solo aprendían un 20%, ¿no? de ganancia relativa, pues él pensaba que con alumnos de Harvard y con un profesor y con el mejor profesor del mundo de física, pues él pensaba que iban a ganar muchos más, ¿no? Iban a sacar unos porcentajes de ganancia relativa mucho mayores, ¿no? Y entonces hizo el experimento con sus alumnos y lo que le salió pues fue un resultado bastante decepcionante en principio, porque lo que le salió era que más o menos los alumnos de Harvard aprendían tan poco en ganancia relativa como los de otras universidades de Estados Unidos. Y bueno, eso le trastornó a Mazur hasta el punto que decidió cambiar, ¿no?, su metodología y luego volveremos a hablar de Mazur. Pero ahora tenemos que hablar de otro autor que se llama Haig, que, bueno, reunió toda una serie de estudios, hizo una especie de metaestudio, comparando pues datos de más de 6.000 alumnos, más de 60 clases, de distintos niveles, veis aquí en cuadrado High School, College, primeros años universitarios, y UNIF, que serían los, digamos, los cursos universitarios avanzados, ¿no? Y fijaros, tenemos dos colores, uno sería la enseñanza tradicional, enseñanza transmisiva, y aquí tenemos lo que los físicos lo llaman implicación interactiva, pero es lo mismo que aprendizaje activo, ¿vale? Son distintas formas de llamar a las mismas cosas. ¿Y qué es lo que se observó? Cada punto de estos, ¿qué representa cada punto? ¿Veis? Su coordenada en el eje X representa
nivel de partida. Es decir, el cuestionario cuando se lo ponemos en plan diagnóstico. ¿Y qué vemos? Por ejemplo, aquí en los de Albero, pues vemos que los cuadraditos suelen estar por aquí. Hay alguno más aquí. Luego vienen los círculos y luego vienen los rombos. Con lo cual, parece que a base de dar un curso de física, otro curso de física, otro curso de física, pues van comprendiendo más, ¿no? Eso en cuanto al eje X. En cuanto al eje Y, lo que tenemos representado, la altura representaría un poquito, representaría la ganancia relativa, ¿no? Y se proyectarían mediante aquí tenemos una recta que hace, digamos, reúne los distintos puntos y esto nos daría un poco la ganancia relativa que dan este tipo de metodologías. En el caso de las metodologías tradicionales les daban una ganancia relativa de 0,23, un 23%. En el caso de las metodologías de aprendizaje activo, veis que, bueno, que aunque había algunas, es decir, si estas metodologías se hacen mal, pues puede que los alumnos aprendan tan poco como con las metodologías tradicionales. Pero si se hacen bien, pues pueden aprender muchísimo más. Y la ganancia que les salía, pues era un 0,48, es decir, más del doble que la que se obtenía con metodologías tradicionales, ¿vale? Bueno, luego comentaremos algo más. Este trabajo ha recibido posiblemente pocos trabajos hay en educación que han tenido tanto impacto como este. Este trabajo ha sido citado casi 8.000 veces desde que fue publicado en 1998 en el American Journal of Physics, ¿no? Y bueno, básicamente, bueno, esto es el mismo tipo de gráfica, pero representándonos los distintos tipos de clases, lo que iríamos consiguiendo. Claro, esto lo que demuestra es que el aprendizaje activo no solo es más eficaz en high school, sino que la diferencia de eficacia se mantiene en los primeros cursos universitarios y también en los últimos cursos universitarios. Es decir, que es una metodología superior en los distintos, que obtiene resultados mejores en los distintos niveles. Y bueno, pues simplemente con esto, y si nosotros fuéramos profesionales con un poquito de, digamos, de preocupación ética, ¿no? Y pues al conocer una metodología que funciona mejor, pues deberíamos intentar, en la medida de lo posible, implementar esa metodología, ¿no? Y eso es un poco lo que, bueno, lo que yo estoy intentando con este curso. Bueno, esto se ha hecho no solo en física, también se ha hecho, por ejemplo, en biología, donde se suelen obtener ganancias conceptuales más bajas. Pues ahí también se ha visto, por ejemplo, los trabajos de Wood, que visteis a Wood en uno de los vídeos que vimos al principio del taller, pues también se duplican del 17 al 33%. En el caso de la física, pues eso, de un 25%. Habíamos visto con aprendizaje activo se podía llegar a doblarlo, pero con el caso del peer instruction, pues todavía se mejoraban, podían mejorar las cosas más. Bueno, aquí tenemos los estudios de Mazur. Este fue su decepcionante resultado con el mejor profesor de física y los mejores alumnos de física de Harvard, que bueno, pues las ganancias conceptuales pues eran del 20 y pico %, es decir, muy similares a las que se obtenían en otras universidades, y como cuando él cambió a la metodología peer instruction, pues consiguió mejorar, duplicar esos resultados, incluso triplicar esas ganancias cuando lo combinó con la metodología Just-in-Time Teaching para estimular más el estudio preparatorio de sus alumnos, ¿no? Y bueno, ¿qué utilidades tienen estos inventarios conceptuales y los estudios de ganancias? En investigación, primero. Luego ya volveremos al tema de la utilidad, pero en otros sentidos, ¿no? Pero en investigación lo que nos va a permitir es comparar instituciones, estudiantes de distintos cursos, distintas metodologías, ¿vale? Y bueno, ya os he comentado que esto empezó a hacerse en la física, se han desarrollado también conceptos en química, en matemáticas, en biología, y bueno, y
prácticamente podemos crear un inventario, ¿no? conceptual para cualquier asignatura, ¿no? Y utilizarlo para realizar una medida diagnóstica y utilizarlo para realizar una medida, digamos, de aprendizaje, ¿no? Y bueno, y eso lo podremos comunicar, lo podremos publicar, podremos ver si eso nos sirve para demostrar que una metodología innovadora que hemos introducido funciona mejor que la metodología que utilizábamos antes, ¿no? Y desde otro punto de vista, hay otras razones por las que es importante conocer el nivel de partida, ¿no? Y básicamente es porque si queremos enseñar bien, debemos apoyarnos en lo que nuestros estudiantes saben, ¿no? Y entonces, pues realmente sin conocer el nivel de partida, pues es difícil enseñar bien, ¿no? Además, como he comentado, podemos hacer esa medida después, ¿no? Y podemos de esa manera, pues comprobar realmente cuánto han aprendido nuestros alumnos, que es algo que también es bastante interesante para cualquier profesor, ¿no? E incluso cuando hacemos solo el uso diagnóstico, nos puede informar, nos puede señalar que tal vez haya alumnos que necesitan pues necesitan o refuerzos o necesitan autoaprender ciertas cosas, porque si no va a ser difícil que puedan seguir avanzando en nuestra asignatura sin quedarse atrás, ¿no? Y bueno, algunas recomendaciones sobre cómo hacer preguntas conceptuales. Ayuda a hacer estas preguntas el conocer las dificultades de nuestros estudiantes. Normalmente son preguntas que nos centramos en, digamos, que el estudiante las puede responder aplicando un concepto de manera apropiada. Para ello debe identificar pues, qué es lo que tiene que aplicar y tiene que saber, digamos, aplicarlo a ese contexto, a esa situación. Debemos intentar que tengan el mínimo de jerga disciplinar para que las puedan entender los alumnos, digamos, entrantes en la asignatura. El nivel de dificultad, pues tiene que estar, ¿no? Tiene que ser, pues, digamos, apropiado, ¿no? Que pocos alumnos al principio de la asignatura las puedan responder y, sin embargo, que después de la asignatura sí que las puedan acertar, ¿no? Y bueno, y básicamente son preguntas que no se responden de memoria, sino que son preguntas que serían como problemas o casos. Le ponemos un contexto a los estudiantes y les decimos, bueno, ¿qué piensas que va a ocurrir aquí? ¿O qué crees que va a ocurrir? ¿O qué habría que hacer aquí? ¿Vale? Serían ese tipo de preguntas de aplicación o transferencia de conceptos a situaciones, ¿no? Y ahora os voy a poner un sondeo y os voy a hacer, que ya llevo un montón de tiempo hablando yo, os voy a poner una pregunta de estas, que veis que el lenguaje es muy sencillito, ¿no? La pregunta dice, el hierro se combina con oxígeno y agua del aire para formar óxido. Si dejamos unos cuantos clavos al aire libre durante unos días, bastantes días, ¿no? A la intemperie en un clima, ¿no? En un clima húmedo, ¿no? Hasta que se oxidan completamente, observaremos que la masa, opción 1, ha aumentado, opción 2, ha disminuido, opción 3, se mantiene igual, opción 4, no es posible predecirlo. Voy a abrir un sondeo con 4 opciones y os pido que contestéis la que creáis y os pido también que vayáis pensando por qué habéis escogido esa opción, ¿no? ¿Vale? Le doy. Y bueno, ya podéis empezar a responder. Bueno, esto también me sirve para pasar lista, ¿vale? Yo ya, si alguno no contesta, voy a pensar que G no está atento, ¿vale? Todavía hay 20 que no han contestado. Venga, tenéis que arriesgaros, que si no os ponemos falta. Bueno, ya habéis respondido la inmensa mayoría. 7 quedan sin responder. Bueno, 6, 5. Bien. Bueno, vamos a ver. Oye, uy,
José María, estás tú muy lanzado. Espérate un poco, que vamos ahora. Esto de la masa se conserva, me hace mucha gracia. Bien, bien. Bueno, os voy a mostrar las respuestas, ¿vale? ¿Veis? La mayoría piensan que la masa aumenta. Hay algunos que piensan que se mantiene, ¿vale? Hay otros que piensan que, bueno, que se mantiene igual, y incluso algunos que no es posible predecirlo. Entonces, bueno, vamos a ver ahora, voy a quitar esto de aquí, ya hemos visto que la opción más elegida ha sido la 1, la segunda la de que ha disminuido y la tercera la de que se mantiene. Vale. Vamos a ver, ¿me podéis justificar por medio del chat o por medio del... Bueno, José María Chávez ha contestado que la masa se conserva, luego es igual. Pero bueno, esto, las cosas hay que matizarlas. Vemos que Ismael dice que aumenta porque incorpora oxígeno. Y el oxígeno tiene masa, ¿no? Y Pablo Sarriugarte también. Bueno, parece que ya son 3 con esto del aumento de masa. El oxígeno lo tenemos en el... sí, pero el oxígeno, que lo tenemos antes, dice José María, pero está en el aire. El oxígeno está en el aire, es decir, y lo que nos han preguntado es la masa de los clavos, ¿vale? No es parte de los clavos, claro. Luego, es un reactivo. Bueno, esta pregunta habría que haberla formulado más, pero yo entiendo que se refiere a la masa de los clavos, ¿no? Quiero decir, yo cojo esos clavos, los pongo en una báscula, bueno, realmente ahí mediríamos el peso, ¿no? Pero bueno, y veríamos pues que tienen una determinada masa esos clavos, ¿no? Después de estar oxidados, lo que es claro es que si se les ha unido oxígeno, ¿eh? Si le añadimos oxígeno, ese oxígeno tiene masa, luego el sol y además ese oxígeno que antes era gaseoso pasa a formar parte del sólido y eso pesa, con lo cual la masa aumenta. Bueno, en cualquier caso, aquí como una pregunta de química, esto tendría, veis que tiene un lenguaje muy sencillo. Veis además que, bueno, no hace falta saber aquí formulación ni saber los símbolos y tal, pero, ¿veis? Produce, eso. Pero el oxígeno que teníamos al principio no estaba formando parte del objeto sólido, ¿eh? Y por tanto no lo podíamos pesar, ¿no? ¿Vale? Entonces, ese oxígeno que se ha incorporado aumenta la masa del hierro, ¿no? ¿Vale? Y esa era un poquito la idea. Bueno, la idea, a ver, un clavo y a la vuelta de vacaciones sí, todavía. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que esos óxidos muchas veces se solubilizan y también al solubilizarse ya pasan a formar parte del líquido y ya no dejan de estar formando parte, digamos, del clavo, ¿vale? Bien, bien, José María, estoy de acuerdo, te puedo admitir una impugnación sobre que la pregunta debería estar mejor formulada para que dijera la masa de los clavos, ¿vale? Bien, bueno, veo que hay debate aquí hemos generado debate, ¿vale? Pero bueno, digamos esta pregunta la podríamos formular mejor para, claro, si nos referimos a los clavos, es claro que aumenta. Si dijéramos a la masa del sistema, pues sería otra cosa. Bien, bueno, veis que hemos generado debate. Bueno, vamos a avanzar. Uy, veo que ya estáis en la relatividad, estáis con Einstein. Bien, hemos pasado de la química a la física. Bien, ¿para qué nos sirve esto aparte de para investigar y para medir ganancias y tal? Bueno, pues
tener idea de cuáles son los conceptos más esenciales en una asignatura. Bien, los inventarios de conceptos esenciales y los cuestionarios, por un lado, nos ayudan, primero, antes de nada, nos ayudan a reflexionar sobre cuáles son los conceptos que son más importantes en nuestras asignaturas. Por eso yo, a la hora de elaborar las propuestas, os pedía que pensarais un poco en el tema y que dijerais, bueno, ¿qué resultados de aprendizaje quiero que se produzcan en este tema? ¿Vale? Segundo punto, nos van a ayudar esos inventarios conceptuales. Sí, estamos todos un poco agotados ya. Bien, las vacaciones se acercan. Bien, nos ayudan a conocer de dónde parten nuestros alumnos. Y hemos dicho que si sabemos de dónde parten nuestros alumnos, podemos entender mejor sus dificultades, podemos sintonizar mejor con su nivel de partida, podemos ayudarles más a ir aprendiendo. También nos van a servir para mostrar sus conceptos erróneos y localizar las dificultades concretas que tienen. También nos van a ayudar a comunicar a nuestros estudiantes que estas ideas sobre las que os he puesto estas preguntas son ideas importantes en esta asignatura, ¿vale? También nos van a permitir medir el efecto de nuestra asignatura sobre el nivel de comprensión de esas ideas que a nosotros nos parecen importantes, ¿vale? Y también nos pueden permitir medir el impacto de los cambios metodológicos en el rendimiento de aprendizaje de nuestros estudiantes. Con lo cual, veis, hay un montón de, digamos, de razones por las cuales puede ser interesante el incorporar test diagnósticos, pues a lo mejor al principio de asignaturas o al principio de bloques concretos de asignaturas. Y bueno, al fin y al cabo, nosotros estamos para que se produzcan ganancias de aprendizaje, ¿no? Y por eso yo creo que es importante que midamos estas cosas. Bueno, pasamos a otro punto que era un poquito la relación entre el nivel de implicación. Antes habíamos mostrado lo contrario, habíamos visto la relación que había, ¿no?, entre tasa de fracaso y tasa de resistencia. Pues ahora vamos a ver relación, valores de implicación estudiantil y tamaño de efecto, ¿no? Y vemos cómo las promociones en las que se ha producido, en la que los alumnos han realizado un mayor porcentaje de las tareas propuestas, pues son las mismas en las cuales se observan unos tamaños de efecto, es decir, unos cambios con respecto a los resultados que se obtenían con metodología tradicional, pues más importantes. Veis que también aquí habría pues una relación directa entre las dos variables y que el coeficiente de correlación es elevado. Esto tener en cuenta que son los valores medios de promociones, no son valores de alumnos individuales, que eso sí que puede variar más, ¿no? Pero cuando... Y bueno, y aquí tenemos, por un lado, lo que sería la tasa de fracaso, que la tenemos aquí en naranja rojo, versus el porcentaje de tareas realizadas. Y veis cómo una asignatura que se impartía inicialmente de manera tradicional, primer año flip, consigues que unos pocos alumnos estudien, pero no consigues unos cambios importantes en cuanto a los digamos, ¿por qué además? Imaginaros, pues porque posiblemente estos alumnos, 20 y poco % de alumnos que se pusieron a hacer el estudio preparatorio, pues eran los alumnos más motivados. Es decir, posiblemente eran de los alumnos que iban a probar, fuera flip o fuera tradicional, ¿vale? No cambiaba la cosa. Pero cuando ya los porcentajes de alumnos que van haciendo estudio preparatorio van aumentando, se acercan a la mitad, superan el 80%, pues entonces ya vemos que en ese caso ya sí que se produce una disminución de la tasa de fracaso importante. Y esto lo que indica es que los profesores estamos logrando, hemos logrado, digamos, cambiar las cosas, ¿no? Hemos impuesto una nueva metodología, los alumnos trabajan más y aprenden más, ¿vale? Y esto es lo mismo, veis que esta curva es la misma, la curva azul, pero lo que estamos comparando es que hemos cambiado la tasa de fracaso
la hemos sustituido por la tasa de éxito. Y ves cómo, según más alumnos van estudiando, pues la tasa de éxito va aumentando y al final pues conseguimos que las dos tasas pues queden en valores altos, que es lo que queremos, que es lo que nuestros alumnos estudien, que nuestros alumnos aprueben y que nuestros alumnos aprendan, ¿no? Esto es decir, que los profesores pues podemos estar contentos, ¿no?, en esa situación. Y bueno, vamos a ver ahora, aunque de esto me parece que ya mostramos alguna cosilla, me parece que ayer, acerca de la valoración de los estudiantes, ¿no? Y esto básicamente, ¿qué maneras tenemos de investigar sobre las percepciones de los estudiantes y su valoración de la metodología? Pues básicamente tenemos dos metodologías. Una sería crear nuestras encuestas extraoficiales para obtener feedback. Esto podemos hacer encuestas con escalas de tipo Likert, en las cuales les pedimos a los alumnos, por ejemplo, claro, aquí nuestra situación control es pedirle al alumno que compare nuestra asignatura Flip con las asignaturas tradicionales de las cuales suelen tener una experiencia sobrada, ¿no? Y entonces, pues, digamos, a los alumnos no les cuesta nada hacer esa comparación. Es decir, la situación control sería la propia experiencia del alumno en otras asignaturas, ¿no? Otro elemento que podemos utilizar son las encuestas oficiales, que estas nos las hace institucionalmente en la universidad y nos proporciona las puntuaciones que nos dan los alumnos, los comentarios escritos que nos dan los alumnos, y eso pues nos puede ayudar mucho a, bueno, pues a ver, por ejemplo, si cuando cambiamos de metodología, pues mejora nuestra valoración en las encuestas oficiales o si ocurre lo contrario, ¿no? Bueno, aquí tenemos esto simplemente, ya os leí una encuesta de estas parecidas, pero básicamente era para que se viera que las percepciones son positivas y que tengáis aquí una serie de preguntas que podéis incorporar a esos cuestionarios, ¿no? Que básicamente son afirmaciones y les pedimos a los alumnos que nos digan en una escala de 1 a 5 pues su grado de acuerdo con la afirmación que proponemos. Y bueno, esto pues nos permite saber un poco pues cómo los alumnos valoran y bueno, y esto pues oye, pues a un congreso de educación y tal, pues se puede enviar, ¿no? ¿Qué problema tenemos con la valoración de la docencia en las encuestas oficiales? Ahora casi todas las universidades en España, desde hace bastantes años, hacen estas encuestas de manera online. Con lo cual el problema, bueno, pues la universidad pues ahorra mucho dinero, pero el problema es que las contestan muy pocos alumnos y las universidades intentan hacer sorteos, ¿no?, de tablets y ¿todavía las hacéis en papel? Bueno, pues os voy a preparar para el futuro. Eso es que tenéis dinero, ¿eh? Os voy a preparar para el futuro, para cuando llegue el momento, salvo con el COVID, cuando llegue el momento de que os las pongan online, porque fijaros, yo doy cursos en muchas universidades y por ahora la única universidad que conocía, he dado cursos de estos, no sé, lo mismo ya en 15 universidades, en la única que lo seguían haciendo en papel era en la Universidad de Extremadura y ahora me decís que vosotros que también en la UPV, ¿vale? Entonces, cuando os las pongan en online, ¿qué va a ocurrir? Que os voy a predecir el futuro, que las van a contestar muchos menos alumnos. Y eso es una pena, porque, claro, pues pierden mucha fiabilidad. A nosotros, fijaros, esto es el porcentaje de estudiantes que nos respondían a la encuesta oficial en farmacia, y esto aquí ya tenemos datos pues de hace unos cuantos años, y veis, está en azul antes de que tomáramos medidas nosotros. Y en rojo, el porcentaje de estudiantes que contestaron cuando empezamos a tomar medidas. ¿Qué medidas tomamos? Pues se nos ocurrió decir, bueno, si les damos una bonificación por responder a la encuesta, vamos a darles una bonificación por estudiar los temas, vamos a hacer lo mismo con la encuesta. Vamos a decirles, si me mandas un pantallazo en el que pone que has hecho la encuesta, que dice, gracias por hacer la encuesta de la asignatura tal, profesor tal, pues eso para mí es una prueba de que la has hecho y te subo 0,06 en la calificación.
Y de esta manera conseguimos, fijaros que porcentajes que eran muy bajos, pues pasaran a ser muy altos. Es decir, lo que vale para conseguir que los estudiantes estudien, pues vale para conseguir que los estudiantes hagan encuestas. Y bueno, pues nosotros ahora mismo, ya os comenté, nosotros en COVID, por ejemplo, en situación COVID, en una escala de 1 a 10, pues hemos llegado, lo pongo aquí porque es la calificación más alta que nos han puesto, 9,7, ¿no? Pero habitualmente ya obteníamos calificaciones por encima de 9, ¿no? Y bueno, y eso lo que demuestra es que a los estudiantes les gusta esto, ¿no? Y bueno, simplemente para acabar, que estamos acercándonos ya a las estamos acercándonos a las 5, que no sé si lo he comentado, pero mi idea es, vamos a acabar esto rápidamente para ver si así podemos empezar 15 minutos antes la sesión, que creo que está por ahí Jorge, que es el primero al que tengo que dar luego los permisos para que exponga. Se lo digo para que se vaya preparando. Y bueno, en cuanto a los diseños de investigación, pues lo más sencillo es tener una cohorte histórica, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener la última clase en promoción en la que dimos una metodología tradicional y luego vamos a tener pues promociones en las que experimentamos distintas cosas, ¿no? También se pueden hacer estudios con grupo control y experimental, pues imaginaos 2 grupos de una misma asignatura, ¿vale? Y que les sometemos a distintos tratamientos y mantenemos la igualdad de todo lo demás, o que damos unos temas flip, otros convencionales y los comparamos entre sí. También tenemos diseños con diagnóstico inicial y estudio de ganancias, ¿vale? En cualquiera de todos estos diseños va a ser importante mantener el tipo y el nivel de dificultad de la evaluación, porque si no, entre los distintos grupos, porque si no, vamos a estar comparando peras con manzanas, ¿vale? Y entonces no va a ser una comparación válida, ¿vale? Es decir, que tendremos que intentar comparar notas de exámenes que tengan dificultad similar, ¿vale? Y tipología de pregunta similar, ¿vale? Pero lo que no tiene sentido hacer, como ha comentado antes una compañera que preguntó, María Jesús me parece, pero no podemos comparar calificaciones finales, porque si hemos cambiado el sistema con el cual ponemos las calificaciones finales, pues estamos haciendo y después de sumarles bonificaciones decimos, ¿ha subido? Pues claro que ha subido porque ha sumado bonificaciones, ¿no? Bien. Y bueno, un poco con lo que os he contado y con la información que ya tenéis, pues de notas, de encuestas de evaluación, las dietas antes y después también, con toda esa información que ya tenéis, más la introducción de innovación y la información que vais a sacar de los cuestionarios conceptuales, de los cuestionarios de comprobación del estudio, pues de esa manera vais a poder hacer estudios como los que os he mostrado, ¿vale? Porque nosotros lo hicimos a partir de eso, ¿no? Pues a partir de calificaciones, a partir de resultados sobre, digamos, qué alumnos nos habían hecho el estudio preparatorio y no. Y bueno, pues lo bueno de esto es que, bueno, pues uno pues lo puede mandar a unas jornadas de innovación en la universidad, a un congreso de innovación, a una revista sobre educación y bueno, y a veces consigues que te los acepten los artículos. Y bueno, para acabar, simplemente que sepáis que, bueno, que cuando uno adapta una asignatura tradicional a aula invertida, pues eso lleva un trabajo extra bastante, mientras estamos haciendo los nuevos materiales, mientras implementamos la nueva metodología, pero que luego mucho de ese trabajo que se invierte a lo mejor en un año, pues luego lo podemos reutilizar otros años y entonces pues tienes, digamos, una etapa crítica en la que tienes que trabajar más, pero luego puedes llegar a una etapa en la que, bueno, pues trabajas un poco más que tradicionalmente, pero consigues unos resultados mucho mejores, ¿no? Y bueno, esto me lo voy a saltar, que es porque esto ya os he dicho, os lo he puesto en el API, os lo he puesto os he puesto un artículo, pero bueno, y os voy a poner esto en el PDF, ¿vale? Y entonces, simplemente quiero comentaros un poquito, os quiero animar a que os apuntéis a aquellos, porque hemos visto en
en las presentaciones que se han hecho, yo creo que por lo menos he visto 4 o 5 profesores que ya tenían experiencia de utilizar, digamos, aula invertida, aunque lo hicieran de una manera, digamos, poco formalizada, ¿no? Pero, bueno, os quiero contar, esto es un registro que hay de profesores que utilizan aula invertida, y que esto lo empecé yo en 2017, está abierto, luego os voy a, aquí tenéis el link, los que hayáis utilizado aula invertida, y en el chat, al principio del chat os he puesto también el link, pues os podéis apuntar. Esta es la situación en 2017, hace 4 años. Fijaros que en la Universidad del País Vasco yo solo había 2 profesores registrados, Iker Ros Martínez y Frederic Berbeke, que hacían aula invertida en vuestra universidad, y veis que prácticamente pues, solo en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, pues había abundancia de profesores free. Pero esto, pues, cambió rápidamente. Estos resultados ya son de hace un año, casi, junio de 2020. ¿Y qué ocurrió? Pues que había una serie de universidades que habían hecho programas de formación, cursos y tal, y entonces el FLIP pues empezó a aumentar el número de profesores que hacían FLIP en distintas universidades. Pero eso no había ocurrido en el País Vasco. En el País Vasco, en la Universidad del País Vasco, pues había ido yo a dar alguna videoconferencia suelta a medicina hace 4 años, pero digamos no se había hecho gran cosa. Y sin embargo, esa situación cambió radicalmente el año pasado. Mirari Ayerbe, que era la directora del SAE, que ahora es la decana de la Facultad de Farmacia, bueno, pues organizó 2 cursos, 2 megacursos de estos como este, ¿no? Que decís, es que somos muchos, es que hay muchas propuestas, pero bueno, es la manera de que esto tenga impacto. Y bueno, y con esos cursos, pues lo que se ha conseguido es que en la Universidad del País Vasco y el País Vasco ha pasado de ser farolillos rojos en número de profesores flipper, bueno, y aquí realmente hay uno más, porque hay uno que se ha apuntado, José María, que se ha apuntado en este curso, pero os animo que a los que también ya tengáis experiencia con el FLIP, os registréis, simplemente os va a hacer una serie de preguntas para ver un poquito cuál es el cuestionario, cuál es vuestra experiencia, y bueno, y la idea es que ya estáis casi en puestos de champion, ¿no? Y la nueva coordinadora del SAE, en este caso, sí, son poquitos, por eso, pero eso lo bueno que tiene es que seremos más, ¿vale? Entonces, la idea es, este año se van a hacer otros 2 cursos, este que acabamos hoy, y luego otro que estaba programado para septiembre, noviembre, y que posiblemente a lo mejor se retrase un poco, pero en principio se hará en este año. Y de esta manera, pues yo espero que ayudaros a la Universidad del País Vasco a que os coloquéis aquí en puestos de champion, ¿no? Y nada, esto era un poquito a modo de broma, y también para recordaros, luego si vais al PDF, ahí tenéis el link para que os podáis registrar. Entonces,